Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña, Mayra Carvente, bienvenidos a todos. pues hoy, a todas aquellas personas que nos escuchan, vamos a hablar de un tema que de alguna manera tocamos en un tema pasado desde un abordaje diferente. Este programa lo quisimos hacer más desde ya una visión de múltiples violaciones a derechos humanos a este colectivo histórico, ¿no?, que tenemos en el país y que conforme vamos a ir platicando el programa, pues veremos de pronto qué es lo que como respuesta de Estado tenemos versus lo que de pronto en un artículo muy amplio parecerían que son muchas protecciones, cuando en realidad lo importante de pronto de hacer estos análisis de los derechos y demás es revisar precisamente qué tanto de las obligaciones que surgen del Estado, el compromiso de que esos derechos se puedan hacer valer, son reales, ¿no? Justamente por eso hoy vamos a hablar de la violencia contra pueblos y comunidades indígenas. Cuéntanos, May, un poco. Bueno, de entrada, bueno, sí decir que más allá de un tema también de violencia, pasan muchas cosas que indignan, ¿no? No sé si te Ajá. ha pasado que vas por la calle o ves noticias o lees algún artículo que dices, me indigna, más que, o sea, sí es violencia, pero que lo que quiero explicarles ahorita que no necesariamente vamos a hablar o tiene que ser una violencia física. Ujú. La violencia contra los pueblos y comunidades indígenas, pues son muchas, pero no se limitan a la agresión física, sino que también incluyen formas históricas, culturales, económicas, políticas, ambientales y mucho el tema de la exclusión y la discriminación. Entonces, que tengamos claro que sí últimamente hemos pues escuchado más de esta violencia física y armada que incluye asesinatos, desapariciones, ya más el tema de desplazamiento forzado, que es lo que yo decía, esto es lo que más indigna, ¿no? Ujú. ¿Por qué la gente tendría que huir de sus lugares? Y bueno, también hay amenazas, hay ataques por parte de grupos armados, hay crimen organizado que se está, digamos, apropiando de estas comunidades, tanto en territorio como en la misma población. Y bueno, también tenemos una violencia territorial y ambiental, que aquí es cuando se invaden o explotan territorios indígenas sin consentimiento. Lo vemos, ¿no? Ahorita ya mucho, también, por ejemplo, en este tema del Tren Maya, que es como el más sonado, pero como ese seguramente hay muchísimos a todo lo largo del territorio nacional y que no nos damos cuenta porque hablamos, por ejemplo, de la minería, de la tala ilegal Ujú. de árboles o estos megaproyectos, las hidroeléctricas, la contaminación de ríos y suelos que muchas veces son incluso por parte del mismo estado o por parte de empresas privadas que dicen, no, 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 yo no regué, yo no fui, yo no, pero es evidente cómo está esta contaminación. También hay otra violencia que es la violencia cultural, que aquí hablamos de cuando comienza como a prohibirse hasta cierto punto y a discriminar las lenguas indígenas. Y aquí, pues esto también va ocasionando que se pierdan las tradiciones, que haya una imposición cultural, digamos que, ¿no? La modernidad de alguna manera obstaculiza que estas comunidades sigan teniendo sus rituales, sus formas de cultura. Y también hay mucho en tema de destrucción de sitios sagrados, de racismo, de estigmatización. Y hablamos históricamente también de, pues de violencia económica. Es esta pobreza estructural, falta de acceso a la salud y pues la exclusión laboral.
Hablamos también de la violencia política, donde pues se criminaliza a los defensores indígenas y se les niegan sus derechos y pues prácticamente se habla de esta propiedad que va teniendo la política dentro o sobre más bien de estas comunidades. Y bueno, ¿qué decimos de la violencia de género en estos contextos indígenas, en donde pues sí, muchas mujeres indígenas suelen enfrentar discriminación por el simple hecho de ser mujer, por su raza y por la situación económica? Y entonces muchas de estas mujeres pues sufren también esta exclusión de acceso a la salud que deberían de tener, estas barreras para tener acceso a la justicia. Y pues bueno, todo esto que les estoy platicando de manera muy general, este panorama de las violencias en contra de estos pueblos y estas comunidades, pues tienen consecuencias muy graves, porque pues digamos que vamos perdiendo pues estas comunidades, vamos perdiendo nuestro origen por avergonzarnos, por criminalizar, por querernos apropiar de sus tierras, por muchas situaciones. Y entonces cuando ellos vienen a esta resistencia, a defender digamos que su territorio o su cultura, pues no muchas veces lo tomamos de una manera objetiva, ¿no? Los tomamos como de ya se van a levantar en armas y como si fuera algo malo. Pero bueno, esto es de manera muy general lo que quería comentarles, qué es respecto de las violencias en contra de los pueblos y comunidades indígenas. Sí, digo, al final, lo que habíamos también platicado en un programa previo es que lo que sí tenemos, al menos desde el reconocimiento de derechos, es este marco jurídico que establece que, pues sí, estamos en una nación pluricultural y que a partir de ello tenemos toda la temática de pueblos, comunidades indígenas y no solamente el respeto a su derecho, a su autonomía, sino a todos estos elementos que tienen que ver precisamente con su idea, ¿no? General de cómo plantear pues estas obligaciones del Estado para con este tipo de colectivos, ¿no? Y que a partir de ahí, pues lo que podemos ver a mayor profundidad, de pronto sí es esta obligación que tiene el Estado para la temática de cómo vamos a de alguna manera reconocer dentro del marco jurídico, pues todas estas temáticas de sus reglas, su forma de desarrollarse, su planteamiento general, ¿no? De su organización interna y demás. Y que a partir de ello, pues se van fijando estos diferentes postulados, digamos, en términos generales. Y una de las cosas que de pronto hace mucho ruido con lo que mencionaba Mai es que al menos hay un reconocimiento legal, ¿no? Que eso de alguna manera ha sido una propia lucha de parte de pueblos y comunidades indígenas, no necesariamente por la voluntad del Estado, sino que ha existido un empuje de estos colectivos para ser visibilizados y que en su momento pues también se tengan estos reconocimientos a nivel normativo. Y una de las cosas que me parece que se deja, pues sí, plasmado, pues en un ordenamiento, sí, en ciertos mecanismos que parecerían de atención, es una cosa que tiene que ver con las preguntas que se le hagan a las poblaciones cuando va a haber una cuestión de trascendencia en sus territorios, ¿no? Y si estamos hablando, por ejemplo, como decía May, ¿no? De, bueno, es que queremos poner no sé, extraer los minerales, ¿no? O queremos ver temas del agua, o queremos poner una planta ahí en sus comunidades, se supone que a nivel obligación del Estado es que se les tiene que preguntar, pero que sea una pregunta no casi casi amañada, ¿no? O sea, es de verdad tomar este tipo de herramientas como el acercamiento que tiene el Estado hacia estas comunidades para que sean ellas las que tomen decisiones en relación a su territorio, no venir a imponer.
Y se supone que todo este procedimiento trae sus propios mecanismos, sus propias reglas de qué es lo que se debe de llevar a cabo, de qué viene de la mano, etcétera. Y tristemente lo decimos acá porque es parte del visibilizar las violencias que se viven, es que en muchos de los casos que tienen que ver con la consulta previa simplemente son ficciones. Para hacer el procedimiento o porque dentro del proyecto es uno de los requisitos y entonces cubrimos ese requisito dándole cierto matiz y desde ahí cumplimos con la legalidad de algo que se ha estipulado de forma previa. Pero la pregunta sería, ¿de verdad estamos cumpliendo con preguntarles de forma directa en cosas que les va a afectar? ¿O solamente lo estoy haciendo porque como tengo que pasar por ellos, tengo que tener la palomita para el proyecto y si con eso ya damos por atendido? Y yo creo que esas son de las cosas que ponemos sobre la mesa porque me parece que hay muchas ficciones en todo lo que tiene que ver con temáticas de consulta previa, que es como el requisito indispensable para que se hagan este tipo de proyectos en muchas cuestiones, ¿no? Esto digamos, por la interacción que tienen pueblos y comunidades indígenas de sus territorios sobre algún proyecto en específico que a veces hasta se da desde una cuestión de temáticas de la nación, ¿no? Que esto va a ayudar a la nación y que como poner en una balanza qué tanto queremos del progreso, ¿no? Nacional versus lo que tú quieres defender en un pueblo o una comunidad indígena. Y yo creo que ahí es donde se convierte en un problema difícil dentro de la argumentación jurídica, ¿no? Se habla de casos difíciles cuando tienes que ponderar derechos. Pero el ponderar derechos habla de que de verdad hagas un análisis, ¿no? No de que la ponderación se vaya a partir de intereses económicos, intereses políticos, intereses mediáticos, y entonces ya todo eso se enmarca en una cuestión de asumir que no puedes negociar con personas que ves inferiores a ti, ¿no? Que consideras que el progreso, todo el concepto de progreso es un concepto que ellos no van a entender y que pues obviamente vas a tener que venir a impulsar desde otras aristas un proyecto de esta naturaleza y pues evidentemente va a tener que pasar por una aprobación sí o sí, porque pues ni modo que cerremos el progreso de nuestro país, ¿no? Y eso es lo que ha dado un pie a que se cometan muchas arbitrariedades, y ahorita lo hablo desde la consulta pública, pero si lo vemos en otro tipo de materias que justamente tiene que ver precisamente con el tema de pueblos y comunidades indígenas, es eso, ¿no? De creer que estamos hablando con personas que no nos van a entender, que estamos hablando con personas que, pues claro, no están viviendo en este desarrollo de la población, ¿no? O en este desarrollo del país. Y me parece que ahí es donde empieza el primer error, porque cuando haces un análisis de cómo han defendido sus territorios, ¿no? O cómo protegen lo que mencionabas, ¿no? De la tala de árboles, pues no es nada más porque pues hay que ir a vender estas maderitas porque pues es un recurso que ganamos. No es que los árboles tienen un fin dentro de todo esto que es pues darnos oxígeno y por eso se ven todos estos fenómenos, ¿no? Y que en lugar, o sea, qué terrible que te terminen matando por defender la naturaleza, ¿no? Y que el discurso sea ese como de, pues que cómo nos vamos a sentar ahí a ponerles más seguridad, sí, pues o sea, eso no solo son árboles, ¿no? Entonces, Sí, y creo que además la ahí, defensa no es para ellos nada más. O sea, ah, somos tan egoístas que no nos damos cuenta que en realidad están protegiendo y luchando por un territorio nacional, por un ambiente, pues, que nos da vida a todos, así ujú. de sencillo, y que ellos están dando su vida por esos árboles que pareciera algo mínimo, ¿no? Sí, o cuestiones como también defensa del agua, defensa de acuíferos, o sea,
A lo que voy precisamente con esto para este bloque es como visibilizar, pues, ¿no? Que sí hay, existe un marco normativo de protección, que sí tenemos varios estándares internacionales en la materia, que para algunas cosas defendemos, ¿no? Esta identidad como mexicanos que viene de pueblos y comunidades indígenas. Mucho esto que también se ha hecho mucho ruido estos últimos días de, no, pero que si Hernán Cortés y que si estábamos, o sea, digo, híjole, habiendo problemáticas hoy tan Sí, latentes, ujú. vigentes, de que seguimos discriminando a pueblos Y y que se comunidades pueden indígenas. solucionar, ¿no? Eso ya no se puede solucionar. Ujú. Exacto, ¿no? Y que nos vayamos a discursos estériles y aventarnos una, pues no sé, toda una campaña de varios meses diciendo que, pues, qué onda con Hernán Cortés y demás cuando tienes pueblos y comunidades que están siendo desplazadas por grupos criminales en el país, se me hace no solamente una grosería, sino justamente demostrar cómo estamos frente a una temática de debilidad institucional, cómo estamos frente a respuestas limitadas por parte del Estado y que eso lo único que sigue evidenciando en mayor medida es que tenemos un problema estructural y que el problema estructural habla de que pueblos y comunidades indígenas, aunque los reconocemos a un nivel jurídico, no tienen el mismo valor en un plano legal porque no nos importan, porque en la medida en que podamos invisibilizar sus luchas, en la medida en que trivialicemos una consulta pública, en la medida en donde te estén llamando la atención para decirnos están desplazando de nuestras comunidades y nos están matando y quemando nuestro patrimonio, que el discurso sea, pues vamos a hablar con ellos para ver qué está pasando, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no en otros casos si avientas a todo tu aparato estatal para ver qué está pasando con las reservas de que digamos si está bien o está mal? Y en estos casos no nos preocupa lo que sucede, no nos alarme ni nos indigne lo que sucede, ¿no, May? Y dudo que suceda algo, por lo menos en este sexenio, algo diferente, porque pues la línea es así, ¿no? Ujú, Se está haciendo esta construcción y sí, sí estamos invadiendo un poco, pero estuvieron de acuerdo. ujú. ¿Quiénes, no? Pues hubo una consulta. ¿Cuándo, no? Pues, o sea, dudo que en este sexenio podamos ver algo diferente, pero bueno, vamos ya hacia el final de este primer bloque y ya regresando platicamos un poquito más Es del correcto. tema. Pues Ujú. vamos a esta pequeña pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. Los videos de esta temporada los pueden buscar en YouTube, pues a través del perfil de CIMAC TV. Y también, pues si quieren tener contacto con nosotras, pueden buscarlos a los números de cabina. 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Además, también recuerden que este programa es un proyecto de CIMAC y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, AC. Y bueno, estamos platicando sobre violencias contra pueblos y comunidades indígenas, y ahora sí como digamos como um, pues como la práctico, pues, ¿no? O lo que en realidad están viviendo los pueblos y las comunidades indígenas, pues más allá de pronto del discurso oficialista de protección de derechos, ¿no? O más allá de la normativa que habla de estas protecciones, y pues más bien nosotros ahorita estamos haciendo un análisis de qué tanto es efectivo, ¿no?
Pero bueno, tenemos un par de casos para visibilizar de pronto qué tanto de esto ha generado un cambio o no. Es decir, si de verdad protegemos a estos colectivos. Tenemos casos del pasado y del presente, ¿no, May? Cuéntanos. Ay, pues tristemente, porque no es algo que podamos decir casos emblemáticos como en un sentido positivo, sino pues en un sentido, como les decía al inicio, de indignación y que uno ve a muchos políticos, lo decíamos ya, ¿no? Cuando portan esta ropa tradicional y que el bastón y dices, ¿y por qué no volteas a ver lo que está Ujú. sucediendo o lo que viven el día a día estas poblaciones? Pues uno de los casos más graves de violencia en contra de pueblos indígenas en nuestro país, pues la masacre de Acteal. Yo creo que muchos lo pueden ubicar. Sucede como en un contexto del conflicto armado, relacionado un tanto con el tema zapatista, y aquí pues hubo víctimas realmente, pues en general hubo víctimas, pero sí fueron muchas las mujeres, las niñas, los niños, ¿no? Mujeres embarazadas que sí marcaron mucho esta masacre porque, pues, se vio la impunidad que existe y cómo eh, cosificaban a las mujeres, a las niñas, a los niños. También traemos de manera aquí, pues muy general, el levantamiento zapatista, aquí que pues principalmente estaba integrado por personas indígenas, mayas, y se levanta por ahí del 1994, y ellos denuncian pues este ambiente o este contexto de pobreza, de racismo, de exclusión, falta de tierras, falta de derechos, y pues después de este levantamiento comienza una militarización, un desplazamiento, violencia en comunidades indígenas de Chiapas, que hasta el día de hoy ya esta militarización se ha hecho como muy común verla en estos poblados y que sin lugar a dudas no ha sido algo bueno ni algo positivo. Y bueno, traemos ahí otros casos muy emblemáticos ya de última instancia o de últimos tiempos. Traemos pues este conflicto por el Tren Maya. Diversas comunidades denunciaron estos impactos ambientales, la falta de consultas adecuadas en torno a este proyecto. Y aquí dicen, bueno, hay afectación ambiental, hay riesgos a territorios sagrados para estas poblaciones. Hay pues también una presión, digamos, turística y económica en cuanto a estos poblados. Y la defensa del territorio Wirikuta, que aquí ha denunciado proyectos mineros en un lugar sagrado para su cultura. Entonces, son algunos de los más emblemáticos. Y podríamos decir, traigo unos de hace años, otros son un poco más actuales, pero creo que tú tienes unos incluso más actuales. Sí, digamos como actuales bajo este argumento de protección, pues, ¿no? A Ujú. todas y todos sin distinción y una, digamos, política de Estado en donde se ha dicho que, pues, al menos generar estas distinciones de individuos, pues, no es el camino y que lo mejor es hablar de inclusión, ¿no? Eso versus las acciones, porque uno de los casos que más podemos visibilizar en donde el discurso del progreso imperó más que la protección de tal cual lo refieres, ¿no? Pues territorios ancestrales, fauna, ¿no? Que somos de alguna manera en algunos contextos de fauna endémica, el Tren Maya, ¿no? Con el Tren Maya lo que vimos fue seguir potencializando la idea de que un tren va a generar progreso para ciertas comunidades. No dudo de pronto que una herramienta o un medio de transporte mucho más masivo pudiera ayudar a comunidades, pero de pronto, ¿qué tanto de lo que se pregona en el discurso en la realidad se materializa con un verdadero progreso para todas y todos, ¿no? Que yo creo que será el primer discurso que se daba.
¿Qué es lo que podemos o pudimos analizar a partir de lo que se vio en el Tren Maya, que ya está operando de manera directa? Bueno, que en primera no es un medio de transporte que de pronto sea como muy de fácil acceso para todas y todos, ¿no? No es algo como un poco que te subas al metro, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, que parecería que pues, todos nos podemos subir, ¿no? Todas y todos. Acá no es tan sencillo, los costos no son tan accesibles, pero más allá de eso, que ahí no es donde yo me quiero centrar, sino la cuestión de lo que se ha empezado a visibilizar. Uno, que pues sí ha generado afectaciones a la fauna, ¿no? Que tenemos en esos territorios. No es lo mismo un animalito, ¿no? Que de pronto podía atravesar unas vías que tal vez estaban pues un poco en desuso, que de pronto verte aplastado, ¿no? Por un tren que está pasando de forma, pues, mucho más constante que antes. Y pensemos en que tenemos también especies en peligros de extinción en nuestro país. Y más en la zona del sur, que tenemos hábitats tan distintos que implicaría tener una, pues, abordaje en cuanto al impacto ambiental que se iba a generar una obra de esta naturaleza. Pero también hemos visto que para poder sostener el Tren Maya hubo perforaciones de cenotes, afectando los acuíferos que tenemos en esa y afectando aparte la noción de un cenote, que no es una cosa que surgió de la nada, ¿no? Sino es a través de todo un proceso geológico, histórico y demás, y como que bien fácil es decir, oh, pues por eso vamos a meter ahí concreto y vamos a inyectar concreto, y lo que ha estado pasando es que pues tampoco es como que se tenga una, pues digamos, una buena práctica de hacer uso de materiales y prácticas, ¿no? Como muy protectoras del ambiente. Y lo que se ha empezado a generarse también son ya afectaciones y contaminaciones a los acuíferos, o peor aún, que no están haciendo la construcción, o la construcción no fue tan bien desarrollada, que incluso hay en ciertas zonas donde están haciendo mejoras a un proyecto que en teoría es relativamente nuevo, y que si tú quieres ir a documentar lo que está pasando, llegan todo el aparato estatal que ha estado ahí para cuidar, ¿no? Eh, pues ya sea Guardia Nacional y demás, y no te dejan grabar. Entonces dices, ah, ¿qué está pasando? Porque pues no que todo esto estaba perfecto, no que todo esto estaba bien. Entonces, el Tren Maya es uno de los ejemplos en donde pues hicieron a un lado a pueblos y comunidades para decir, no, 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 aquí tiene que pasar el progreso y no me importa que se afecten territorios ancestrales, no me importa que vaya a existir desplazamiento, no me importa que vaya a haber afectación a la flora y fauna del lugar, porque pues al final es aquí donde te decía, ¿no? ¿Cómo medimos el progreso versus una visión en donde no ni siquiera consideras a estas comunidades como sujetos de derechos? Y sí, sí se hicieron consultas públicas, pero vuelvo a lo mismo, consultas públicas muy diseñadas a modo para que pues pasara sí o sí, ¿no? O sea, no es como que de verdad me interesara tu opinión, más bien lo que quería nada más era yo darle el visto bueno para estas cuestiones. Y bueno, así tenemos también un caso similar. em, digamos, similar en el sentido de generar una supuesta atención hacia las comunidades, es esta planta de amoníaco que se pretende hacer en Sinaloa, en donde se ha mencionado que se ha llevado, al menos desde el discurso público, una comunicación con las comunidades en relación a esta planta de amoníaco, y que pues están de acuerdo, ¿no? Y en realidad es que sí hubo una consulta previa, sí, sí la hubo, sobre comunidades que no iban a ser afectadas, y que después aquellas, evidentemente, para generar una mayoría, involucraron a comunidades que no eran afectadas para pues reducir aquellas cuatro que sí eran en mayor medida afectadas, y que ellas en un inicio dijeron, no, no queremos esta planta. Y que el discurso es, no, si hay una comunicación directa con estas comunidades, no, por supuesto que hemos ido a hablar con ellos,
no, un diálogo no hay, ¿no? La imposición sí está. Y De ahí que ya de hasta la pronto, Suprema Corte, ¿no? Ya también dijo, tienen que hacer una consulta con, pues con la comunidad indígena, porque el proyecto justo afecta a los pueblos originarios. sí, y aparte, más allá de la afectación de pronto de llevar a cabo un proyecto de estos y sin cumplir con los requisitos, también la principal inconformidad de estas comunidades es las afectaciones que va a tener una planta de esta naturaleza, ¿no? O sea, no es de ya ahorita la pones y bueno, ya aplaudimos si quisieron, no, es no queremos, no solamente porque estás armando todo un discurso de legitimación de un proyecto en donde no tienes todo el respaldo, sino todas las afectaciones que va a generar. O sea, no es nada más decir no por no, sino que también no estás escuchando a las otras comunidades. Y de pronto eso es como bien extraño porque cuando visibilizas también otro caso, ¿no? En Guerrero, el tema de los armadillos, ¿no? Que ese yo creo que en estas últimas noticias que hemos tenido, las imágenes de la devastación, los testimonios de personas pidiendo ayuda al gobierno, eh, la atención internacional que incluso ha tenido estos casos de cómo el ataque fue a través de drones, el escuchar a personas de estas comunidades decir que perdieron todo y que si eso les había costado trabajo hacerlo durante su vida, reconstruir es algo como difícil y ver las imágenes de la Guardia Nacional ya llegando después, ayudándoles a subir sus pocas pertenencias que quedaron en una camioneta para llevarlos a otro lugar, me parece que es algo no solamente lamentable, sino muy hipócrita, ¿no? De parte de unas autoridades que dicen que en el discurso ahora que viene el mundial, de claro, no, Ujú. nuestras tradiciones son importantes, esas personas te estaban pidiendo ayuda cuando estaba Sí. sucediendo el evento, ¿no? Y el discurso oficial fue, uy, no podemos ir, ¿no? Ustedes disculpen, pero ya que pasó todo, sí les ayudamos a sacar sus cositas y ahora que ya se acabó todo, vamos a sentarnos a negociar. ¿Por qué con ellos sí hablas de un discurso de negociar? ¿Por qué en Sonora, ¿no? Cuando tenemos todas estas cuestiones de, y no necesariamente es lo mismo, pero está relacionado, ¿no? El tema de las inseguridades. Pero, ¿por qué aquí sí te quieres sentar a negociar con estos grupos paramilitares, narcoparamilitares? ¿Por qué con ellos sí te sientas a negociar y en otros lugares los detienes y los dejas ir, ¿no? O Ujú. sea, me parece que hay un discurso muy discriminatorio de forma latente y eso sí me parece indignante, ¿no, May? ¿Tú qué opinas? Tenemos una crisis grave y así como de los desaparecidos que no acepta el Estado, tenemos una crisis humanitaria en cuanto a estos poblados y que el Estado no está reaccionando en tiempo, en forma. eh, es indignante que dices, oye, la gente corre por sus vidas, pide ayuda, suplica y el Estado pues es como de indiferente, de piel muy gruesa. No entiendo yo tampoco cómo puedes permitir que estas cosas sucedan y que las organizaciones criminales te rebasen de esa manera, ¿no? Pero bueno, Sí, creo que ya vamos nos hacia quedan el corte. unos minutitos y ya nada más para poder cerrar esta Ujú, idea. Fíjate que vi precisamente un reporte, bueno, sí, un pequeño reportaje que hace una televisora extranjera, justo de lo que había pasado en Guerrero, en estas comunidades en donde se había dado el ataque. Y ujú. están tomando testimonios de las personas que están ahí, ¿no? Y lo que dicen, y aquí esto lo quiero poner en mención porque siempre uno de los discursos que a veces se dan es como en ocasiones nos vamos a permitir alguna otra cosa que en otros contextos consideraríamos ilegal o indebida, versus la temática de pronto de decir, pero pues, ¿qué más hacen, no? Y entonces uno de los pobladores decía, es que le pedimos ayuda al gobierno y no nos ayudó. Y además,
ni siquiera se preocupan por nosotros. Entonces, de pronto, a lo mejor, si viene Trump y nos ayuda, ¿no? Porque si acá le pedíamos que nos ayudara a las cuestiones de inseguridad, a las cuestiones del desplazamiento, a las muertes que de pronto hubo a través de este ataque, pues si al menos viene Trump y nos ayuda a sobrevivir y a mantenernos vivos, pues mejor que vengan y nos ayuden ellos, ¿no? Entonces, es a lo que voy como de sí, sí, de pronto, desde una visión, ahora que te decíamos, ¿no? Que está tan de moda el tema de la soberanía, dirías, ay, no, pero ¿cómo va a venir Trump a hacer? Pues Pues es que, sí, me ¿qué salva la hace? vida. Exacto. Ajá. ¿Qué otro pensamiento pueden tener cuando justo en la agresión te estaban pidiendo ayuda y nadie llegó? Entonces, ¿por qué con unos sí y con otros no? Entonces, el discurso de para todos es parejo es una mentira, ¿no? Porque entonces sí tenemos individuos que los clasificas y desde ahí determinas quién sí tiene derechos y quién no. Pero bueno, estamos ya sobre los tiempos, vámonos a una pequeña pausa comercial y volvemos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y pues hoy estamos platicando sobre las violencias contra pues, los pueblos y las comunidades indígenas. Bueno, en este bloque, en este último bloque, queremos tocar otro tema que también es importante y tenemos casitos ahí también que dan mucha atención a esto. Precisamente nos queremos enfocar a las cuestiones de la violencia de género entre estos colectivos. El programa que hablamos en particular de la autodeterminación y demás, hablábamos de violencias de género que de pronto suceden al interior de las comunidades. Esas no son las que vamos a tocar, sino vamos a tocar más bien las violencias que surgen de ese otro entorno, ¿no? En donde pues hay no solamente un abuso, ¿no? E incluso aprovechamientos de saberes también ancestrales sobre colectivos de mujeres, niñas y niños que son de estas comunidades, ¿no? Y pues bueno, acá lo que podemos ver es igual, con lo que hemos platicado en otros programas para recordar estas cuestiones que la violencia de género tiene que ver con un problema estructural, un problema sistemático en donde se da una jerarquización, en donde hay una visión preferentemente masculina, en donde se señala que solamente lo masculino vale, que solamente el saber masculino vale y que aquellos que pueden tomar decisiones, que pueden formar parte del espacio público, que tienen posibilidad de opinar, de hablar y demás, solo son los hombres, ¿no? Y que las mujeres pues están en un lugar relegado, en un lugar de inferioridad, en un lugar donde no pueden tomar decisiones por sí mismas, en donde ni siquiera las vemos como un sujeto de derechos, es un objeto de derechos a los que podemos imponer. Que si bien es cierto, hay políticas públicas, hay diferentes acciones que hablan de cerrar la brecha de la desigualdad, de una igualdad sustantiva, ¿no? En donde todas y todos podamos ejercer los derechos, pero que todas y todos tengamos las mismas oportunidades, pues ahí es donde empieza a haber la decantación, ¿no? Porque cuando cruzas todos estos elementos desde la interseccionalidad, pues te das cuenta que sí, todavía dentro de la discriminación por ser mujer, hay otras discriminaciones, no solamente por ser mujer, sino por ser mujer indígena, por ser mujer no hablante, ¿no? Del español, por ser mujer viuda, y ahí les van metiendo más componentes y mientras más componentes tengas, la afectación es muchísimo mayor. Y en estos rubros de pueblos y comunidades indígenas, lo que vemos más latente es esta cuestión de, pues primero, sobajar a las mujeres bajo un argumento de, pues no tienen educación, ¿no? ¿Cómo van a exigir derechos?
cómo van a buscar un trabajo distinto si de pronto, pues sus habilidades de pronto son pocas, ¿no? O también jugar con esta temática de la alfabetización, pues, el que no de pronto tengamos comunidades donde no se ha trabajado lo suficiente en la alfabetización, no es culpa de los pueblos y las comunidades indígenas, sino de las políticas de Estado. Y que yo a partir de eso me aproveche o que sea más fácil este discurso de decir, trabajadoras del hogar, tráete a alguien de algún pueblo y vas a ver que va a ser más efectiva, ¿no? Es que yo no sé si el Estado ve a las mujeres como o muy fuertes o de plano no les interesa, porque por lo regular, pues a las mujeres indígenas es como de tú estás para tener hijos, ¿no? Ujú. Las ves con 2, 3 hijos o más, y a veces ni siquiera tienen un acceso a un hospital para tener, ¿no? Para tener un parto digno, ni siquiera. Y dan por hecho que se tienen que recuperar rápido y seguir y además cuidar a los más grandecitos y a veces trabajar y sírvele al marido y entonces el Estado olvida lo más básico, que es un tema de salud. ¿Cuántos casos hemos visto de pues abusos en temas sexuales a mujeres indígenas por parte de servidores públicos? ¿Y qué sucede? Nada, es así como de, va a estar bien, ¿no? O sea, no hay este apoyo. Te digo, no sé si creen que se recuperan muy rápido y que las mujeres somos todopoderosas, que nos vamos a sentir bien de cualquier cosa, de una violación, de eh, pues de tener 2, 3 hijos, de que sirves, de que trabajas, de no tener acceso a lo más básico. Entonces, yo sí me pregunto, ¿el Estado en qué momento va a voltear a dar lo básico, lo mínimo indispensable para que puedan vivir de una manera digna? Sí, por ejemplo, en esta cuestión que hablas de la salud, que no tenemos la garantía, pues, de cubrir en todos sus esquemas, ¿no? Ujú, Cuando acuden también a la medicina tradicional, a parteras tradicionales, entonces tampoco esas valen, ¿no? O sea, no. no se Ujú. reconoce esos saberes, no se reconoce ese conocimiento del cuerpo femenino, que también hay que decirlo, dentro de la medicina alópata, el cuerpo femenino como estudio para saber sus propias dolencias, y eso es relativamente reciente, porque nos seguían midiendo a partir del esquema masculino, y pues no es lo mismo, ¿no? Apenas acaban de hacer un reajuste al tema de el síndrome de ovario poliquístico y que se reconoce que es un problema más grande. O sea, lo que voy es que sí hemos dejado de atender ciertas materias, ¿no? Como prioritarias, bajo un esquema, vuelvo a lo mismo, de, pues, ¿qué van a saber? O sea, ¿cómo las parteras van a saber más que los Ah, médicos que tienen muchísimos años en las escuelas? Pues muchos médicos nos han tratado y no saben nuestras dolencias o minimizan nuestras dolencias, ¿no? Y otro de los temas que podemos ver aquí también en esta cuestión de pues buscar el recurso mínimo para poder sobrevivir ante un estado que no te procura, ¿no? Como bien lo refieres en estos satisfactores básicos, pues de pronto también hemos visto cómo pues todo este conocimiento ancestral a partir de los bordados ha causado mucha pues interés a nivel internacional. Por ejemplo, el caso de Adidas, en donde contrataron a mujeres para hacer todo este tema de los uniformes pues, la selección, y que ujú. ahora está saliendo a la luz la evidente explotación laboral que tuvieron estas mujeres, los pagos ínfimos que se les hizo por un tema de considerar, ¿no? Que se estaba haciendo un pago justo cuando ni siquiera llegaban a los salarios mínimos. E incluso temáticas se hablan por ahí de alteración a las técnicas tradicionales de bordado para cumplir con la expectativa comercial. Pensemos que también dentro de los saberes y los conocimientos de pueblos y comunidades indígenas se representan de muchas y diferentes maneras.
uno de ellos tiene que ver con los bordados, que aunque no es exclusivo de mujeres, en mayor medida lo hacen mujeres. Y este tema de Adidas no es algo que no conozcamos de otros ejemplos, ¿no? En donde han ocupado pues la mano de obra de mujeres que han trabajado en crear textiles, telares o bordados y que de pronto consideren que ese trabajo no vale. A mí me gustaría, yo en lo particular, lo he platicado con Mai, yo no puedo poner ni un botón, me pico el dedo, por un botón, termino mi dedito todo sangrado, ¿no? Ya no me imagino hacer un bordado con esas, pues esa minucia, ese cuidado que tienen y que de pronto tú lo consideres como que estamos tan acostumbrados a la ropa generada en serie, ¿no? Como que de un vestido vas a ver 50 más o 1000 más, que un trabajo de esta naturaleza es único, no solamente por la técnica que está usando, sino porque esa persona lo tejió a partir de todo ese conocimiento y demás. Y eso tiene un valor, no un precio, tiene un valor, ¿no? Desde un valor histórico, desde un valor, desde otra índole, que más allá de una cuestión de, pues sí, pero lo voy a poner en playeritas que pues ya hice en masa y las voy a vender a gran escala, ¿no? Sí, Y pero a un precio muy alto, exacto, ¿no? además, ¿no? Ajá. Entonces ahora la discusión se está centrando precisamente en esta, pues en esta playera, porque lo que se está diciendo es no fue un trabajo justo No. para todo esto, ¿no? O Ujú. también se ha dado mucho estas temáticas de decir, ah, bueno, pero en estas universidades privadas que tienen como obligación tener un acercamiento como social a las comunidades, como si fuera tu, tu trabajo social, Sí, como tu obra buena del día, ah, ¿no? Tu obra de caridad. exacto, ¿no? Voltear a ver las comunidades indígenas, dices, Sí, no, gracias, ¿no? Pero lo peor es que ha pasado que se han ido a conocer de pronto estas técnicas de bordado y demás, y que después los sacan a comercializarlos y se los venden como te estoy haciendo un favor. No, a ujú, ver, el favor no le estás haciendo ningún favor. O sea, te estás aprovechando de sus conocimientos y te estás beneficiando tú, porque si claro. todavía de ahí surgiera que vas a cobrar un montón de dinero y que ese dinero va a pasar casi íntegro a esas comunidades, No. ahí sí lo hablaríamos, ¿no? Ujú. Pero el discurso no es ese, o sea, la realidad es que este caso de Adidas no es el único, tenemos muchos otros casos más en donde se ha hecho un aprovechamiento, se ha hecho una... pues no solamente un mal uso, ¿no? Del discurso de acercarnos a pueblos y comunidades, sino hay que ponerle nombre bien, es una explotación laboral y es un tema de una práctica desleal, cuando al final tú vas a vender esas playeras en los centros comerciales a un alto costo y lo vas a pagar, pero si ese tipo de bordado lo ves en una feria, ¿no? O en un poblado que pasaste por ahí y te dicen que el costo es de 2000 pesos, te indignas y estás regateando, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué Pero piensas? también es un tema ahí que la gente tiene es como de tengo que aprovechar que me están dando chamba, poquito pero seguro. ¿Por qué? Ah, Porque el Estado no me brinda esta oportunidad de poder comercializar yo mi trabajo, de capacitarme, o no me brinda, no me subsidia algún insumo para yo poder trabajar. Entonces tengo que agarrarlo. ujú, No me queda de otra más que decir, bueno, pues al precio que me lo paguen, lo hago. Y pues sí, mucha gente abusa esta explotación, esta violencia, que es lo que decíamos, no nada más es física, sino pues se presenta en muchas modalidades. Y aquí viene un tema, pues yo decía que es el pilar de estas comunidades, que es la ujú, pobreza estructural también que tienen y que necesitan trabajar. Esta explotación económica también les genera enfermedades, accidentes, les hace tener esta vulneración al trabajar
sin seguro social, largas jornadas, muchas situaciones, pero pues realmente les afecta, pero a la vez es una oportunidad para ellos. Entonces, qué lástima que el Estado no brinde el apoyo necesario para que ellos pudieran dar su trabajo de una manera digna y hacerlo a nivel internacional, porque a nivel nacional creo que en general no valoramos, no tenemos esa apreciación de lo que ellos trabajan, el tiempo que le invierten, pero a nivel internacional me parece que sí, y lo que hace el Estado es pues cero apoyos, ¿no? Sí, digo, al final lo que quisimos hacer en este programa es visibilizar que todavía seguimos en una desigualdad sobre estos colectivos, en una discriminación latente y que pues el discurso va más allá de pronto de tener como los reflectores y decir, sí, somos bien protectores. Y por supuesto, ahora que vamos a tener los ojos internacionales, vean cómo sí protegemos a nuestros pueblos y comunidades. No, no es cierto. No es una realidad. Todavía ni siquiera nosotros mismos, como bien lo decías, a nivel interno tenemos un respeto a estos colectivos y por desgracia, con lo que hemos visto en diferentes entidades, sentarte a negociar la paz no puede ser así, ¿no? Y que los llamados de atención no se atiendan a cabalidad, pues genera repercusiones a un nivel comunitario y a un nivel pues nacional, ¿no? También hay que ser empáticos y de pronto pues si el Estado también no lo está haciendo, pues también nosotros desde nuestras trincheras, ¿cómo podemos ayudar a esta temática, ¿no? Pero bueno, ya no nos queda más tiempo de este programa, entonces solo nos resta despedirnos. Esperamos que les haya ayudado a un enfoque más crítico de estas temáticas y recuerden que nos pueden buscar a través de el número de cabina 55 35 08 47 61 y a través de las redes sociales de CIMAC Radio y de Humanismo y Legalidad. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.